caída estrepitosa de la industria en los últimos años, nada para morigerar precisamente hechos de estas características, tasas al 80% de interés, inflación del 60% proyectada a manera anual, un dólar que se mueve según las características y los modos que quiera el gobierno o que pueda el gobierno, el consumo caído también en forma escandalosa, y los divagues políticos que tiene a una industria prácticamente asumiendo un rol de expectativa, mirando de cara al futuro, esperando que el futuro o en el futuro haya alguien que se le caiga una idea, un plan para poder sacar precisamente al país del estado en el que está. O sea, la industria y los divagues políticos. Con nosotros, Emilio Echegorri. ¿Cómo te va, Emilio? Acá estamos. En eso que voy a decir. Y me atrevo a decirte una imagen que para mí siempre me marcó mucho, ¿no? Cuando uno viaja para el lado de Bariloche a La Pampa, ve una recta enorme, que es la ruta de la conquista del desierto, y habitualmente ve autos dado vuelta con un montón de tumbos al costado. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Y la respuesta es clara: mordió la banquina y empezó a volantear. Y volantea de un lado, y volantea del otro, y volantea de un lado, y volantea del otro, hasta que tumba. La pregunta es, ¿qué nos pasa que no podemos estabilizar este auto que es Argentina? Porque venimos de una época donde estuvimos cerrados con administración de comercio, donde teníamos que producir lo que el mundo produce con escala, pero había que hacerlo acá y adecuar las empresas a producir ese tipo de cosas. Cambió el gobierno y no, hay que ser competitivos. Nos abrieron al mundo antes de darnos competitividad, obligaron a muchas empresas en condiciones muy desfavorables a reconvertirse para terminar colapsando de nuevo. Y va a volver ahora alguien que, ¿qué va a plantear? Volver a cerrar la economía. Y en ese trajinar, alguien que me explique cómo se hacen negocios. Porque una industria requiere máquinas, procesos, habilidades para desarrollar un producto que coloca en un mercado. Es una situación muy distinta a la de un comercio, por ejemplo. El comercio hoy le compro a Pepe, que está a la vuelta, mañana le compro a Changwon, que está en China, y yo siempre vendo el mismo producto. Ahora, los procesos industriales son mucho, mucho más complejos. Hay inversiones muy fuertes que son destinadas a un tipo de producto y no se pueden mover. Entonces Argentina, con todo esto, lo que está haciendo es destruir su tejido industrial, que la hizo distinta al resto de Latinoamérica durante un montón de años. Y no se lo atribuyo a uno ni al otro. A este le atribuyo la inacción y el parate abrupto que estamos teniendo, ya sin sentido y sin un horizonte de arranque. Porque en el 2001, vos tuviste el parate en seco en el 20 de diciembre hasta marzo. Claro. Acá estamos teniendo un parate que va de agosto. ¿Y hasta cuándo va a durar? ¿A marzo? Bueno, yo te diría que el parate viene de 2011 hasta acá. Por supuesto, pero las empresas se van adecuando, van reestructurando con capacidad más chica. El tema es que ya cuando llegas a los niveles que estamos ahora, se hacen inviables las empresas. El grueso de las empresas ya no tienen ningún tipo de viabilidad. ¿Por qué? Porque no tenés mercado para atender. Entendemos que normalmente las pymes atienden a negocios que no son de consumo masivo. Son negocios de nicho. Y el nicho siempre está atado o a alto valor o a altas cualidades tecnológicas, ¿no? En ese sentido, esos specialty que se llaman, son los primeros que se paran cuando se para la economía, porque la gente sigue comiendo, pero no invierte en tecnología y no invierte en cuestiones estéticas o cuestiones de mucho diseño, que son los principales negocios que tienen las pymes, además de ser proveedora de la industria, por ejemplo, terminal, donde las fábricas de autos deciden que van a llevar prácticamente a cero por los próximos meses su producción. ¿Y qué se hace con la gente? El grueso no somos multinacionales. Yo el otro día hablaba con una persona de una multinacional que provee a una de las terminales que está en Córdoba, fíjate. Ella dice, a mí me falta caja, mando un mail a mi casa matriz y me llega la transferencia para pagar el 70% de las suspensiones. ¿Me puede decir alguien de dónde saca una pyme chica de Córdoba si te quedó sin trabajo para pagarle esa parte de las suspensiones a la gente? Además de una política industrial, se habla de la reforma laboral. Ahora, yo pregunto, ¿es
¿Viable una reforma laboral? ¿Es viable en un contexto actual como el que estamos viviendo? ¿Y es viable una reforma laboral sin ver los procesos de automatización y robotización que existen en el mundo? Argentina tiene un sistema laboral absolutamente obsoleto, de más de 70 años. Entendamos que es un sistema que regulaba a distintos, donde la gran empresa internacional que estaba instalada en el país abusaba de los trabajadores locales. Claro. Hoy el trabajo es más una relación de iguales, donde el objetivo, en un mundo donde los negocios cambian cada 7 años, ya no está en la estabilidad, sino en la empleabilidad de la gente, con fondos de desempleo, con esquemas de seguro, donde ya no nos veamos como rivales. Claro. Y que yo como empresario, mi objetivo sea cómo retengo a la gente con talento trabajando conmigo y no cómo financio sacarme la gente que me equivoqué y metí a mi empresa y que no tiene ningún tipo de talento no sirve. Entonces, pensar que no hace falta una reforma laboral es taparse los ojos. Argentina es un país donde sobra trabajo, faltan hacer casas, faltan hacer rutas, faltan cuidar plazas, faltan cuidar gente, faltan médicos, pero falta empleo. Sí, pero hay muchos planes. ¿Por qué falta empleo? Es que eso que vos decís es la solución de corto plazo que se ha venido poniendo sistemáticamente. Como yo no puedo generar empleo genuino, ¿qué hago? Saco empleo público de mala calidad, que es el empleo público que no hace falta, que no tiene sentido incorporar. Claro. Y el subsidio innecesario, porque hay gente... Que después lo tenés que pagar vos. Pero por supuesto, es que esas cosas son las que determinan el déficit, que esconden atrás de eso toda la presión fiscal que tengo y que la gente agarra y dice que me quieren cobrar una camisa en Argentina el doble o el triple de lo que vale en Chile o lo que vale en Miami o lo que vale si yo entro por algún programa en la computadora. Lo que pasa es que ahí estás pagando toda esa ineficiencia. Lógico. Entonces, si no nos damos cuenta que tenemos un problema de cómo regulamos el empleo, Argentina no va a arrancar porque vos necesitas tener un sector privado dinámico que se entusiasme, que haga negocios, que arriesgue, no que se asuste y se quede apoyado solo en lo financiero. Claro, pero Emilio, pero si vos tenés el sector privado dinámico que no funciona, que tenés prácticamente 60% de la industria útil en este momento funcionando, o 50% de la industria útil funcionando, y el reemplazo, digamos, de esa falta de generación de empleo es el Estado. Porque yo no me voy a cansar de repetirlo, lo quiero repetir permanentemente esto, hasta que le entre a la gente. 2011, 2015 y 2015 hasta ahora el empleo privado no ha generado empleo. Y lo que ha generado empleo y el reemplazo ha sido la incorporación de personal al Estado. Finalmente el Estado, el que se hace cargo de ese personal. 2011-2015, 897.000 personas entraron en el Estado, provincial, municipal, nacional. ¿Quién los pagamos todos? ¿Con qué? Con una presión impositiva del 52-53%. Absolutamente. Y a eso te agrego, para toda la gente que cree que uno puede ser keynesiano, para estimular, la gente que cree que se puede hacer un montón de herramientas, en el 2002, ¿cierto? Vos tenías una presión del PBI, de los impuestos, del menos del 30%, sí, 32%. Sí. Hoy estás casi en el 50%. ¿Sí? Entonces, alguien que me explique hasta dónde es el margen de esto. ¿No será que nos estamos curando con morfina y nunca nos dimos cuenta que ya nos pasamos de la morfina? ¿Por qué no lo traemos a Córdoba? Vamos a traerlo a Córdoba. Mestre le entrega a De la Sota en su momento con 74.900 empleos públicos. Hoy el cuerpo de empleados públicos que tiene la provincia de Córdoba son 140.000, si no son más, entre contratados y monotributistas. El servicio que brinda el Estado, ¿dónde está? Porque que me expliquen que el Estado brinda el servicio tal cual como por la cantidad de empleados que tienes. Pero vos fíjate que no presta tan así que no presta. Y somos los más caros, a eso querés llegar, somos los más caros de la región centro, querido. Los más caros impositivamente de la región centro. Y somos uno de los países más caros del mundo. Con un PBI que debe estar en $13.000, en $16.000 per cápita. Cuando hay otros países que tienen $50.000, $60.000. ¿Sos optimista? No. No soy optimista. Yo creo que para que una sociedad madure, y lo hablábamos hace un rato, tiene que aprender a reconocerse, ¿no? Reconocer en el otro
que tenemos que salir juntos. Macri se olvidó que había un montón de gente que no podía descartar como en una sociedad anónima. El país tenemos que salir todos juntos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es reconocernos que todos tenemos que salir juntos. Después aprender a conversar. Porque no puede ser que, por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba, el intendente gana y tiene mayoría absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene mayoría absoluta? Porque así dice la... No, bueno, hay que cambiarlo, porque si no, no tenemos un sistema republicano en nuestra municipalidad. Entonces, que le tenemos miedo a hablar, porque hablar hace las cosas lentas, las entorpece, y nosotros tenemos que ir por lo contrario. Empezar a hablar más entre nosotros, porque es la única forma de no volantear. Y después aprender a generar acuerdos ganar-ganar. Arriazu los otros días en una conferencia dice que si un gobierno respeta los reclamos de todos los sectores, necesitamos 4 PBI y medio. Claro. Entonces, si no entendemos que los recursos son escasos y que no podemos ir todos por el máximo, sino que tenemos que entender que hay que hacer acuerdos ganar-ganar, sabiendo que podemos resignar, que podemos lograr acuerdos que nos permitan desarrollarnos a todos en vez de a un solo grupo, no hay salida posible. Entonces, hasta que esas 3 variables, hasta que no veamos gobernantes que nos hablen de un todos, en vez de aprovecharlo como herramienta electoral de la grieta, hasta que no veamos gobernantes que en las cámaras de legislatura hagan diálogo cierto y no lo que hacen en todas las cámaras, que es levanta la mano de yeso, y hasta que no veamos que un gobierno tiene en agenda un colectivo general, no va a haber soluciones, porque vamos a seguir volanteando desde la izquierda a la derecha, de proteccionismo a no proteccionismo, de los grupos extranjeros a grupos nuevos, ricos, según el gobierno que nos toque.